Acá seguimos y tengo en mis manos este libro. Ese es tu nombre. Ahora le vamos a hacer para que lo vean bien este plano. Ese es tu nombre, de Carolina Boetti, gran actriz, gran referente del colectivo trans y de todo el colectivo LGBT. La primera mujer trans en recibir una reparación histórica en forma de pensión luego de haber sido perseguida como todas las trans en ese contexto, en un momento donde debemos reivindicar muchas luchas respecto a las cuales no vamos a retroceder. Vamos a hablar de todo esto y más con Carolina Boetti, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Luca, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo. Gracias por haber venido. Todo muy bien, todo muy bien. Hemos trabajado juntos en el teatro, vamos a contarle a la gente, con Omar Serra haciendo la obra de Paquito Yamandreu. Sí, éramos las dos Evas. Las dos Evas, sí, Evas, nada menos. Gracias por haber venido hoy. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Y estás presentando este libro y no hay nada más difícil. Yo leía cuando Fito Páez contaba en el prólogo de su autobiografía en Infancia y Juventud que no hay nada más duro muchas veces y más hermoso que repasar la propia vida de uno. ¿Cómo fuiste encarando todo este proceso? Bueno, en realidad yo siempre quise contar mi historia porque me pareció que era súper interesante. Tuve una vida, a pesar de toda la persecución, de todos esos años. Bueno, todo empezó porque, como bien dijiste vos, yo fui la primera mujer trans que reparó el gobierno santafesino en el año 2018. Y a raíz de eso que hubo mucha visibilización porque fuimos pioneras en eso. Entonces, eso me dio el pie para empezar a escribir mi autobiografía, que bueno, lo cuento así, ¿no? Empiezo el libro con el primer día de la reparación histórica, cómo lo viví, cómo lo vivimos como colectivo y lo importante que fue para nosotras, las trans adultas mayores, esa reparación. Entonces empieza el primer capítulo con ese día histórico para nosotras y vuelvo para atrás hasta el día que nací y ahí cuento toda mi historia hasta la actualidad, que fue una historia como cualquier otra, ¿no? Pero esta historia se basa principalmente en una vida de una persona que quiso vivir como una persona normal y no la dejaron, ¿no? Estudiar, trabajar y hacer un montón de cosas que tuvo muchos tabúes en esos momentos. Alguien que quiso ser feliz, nada menos, que quiso ser genuina, que quiso ser ella misma. Exacto. Ni más ni menos. En un contexto, hoy se gozan, más allá del contexto que estemos atravesando, se gozan de muchísimas conquistas, de muchísimos derechos que hay que sostener, sobre los cuales no hay que retroceder. Sin embargo, no fue esto siempre así. Esto no siempre existieron estas conquistas. Eran encarceladas, eran perseguidas simplemente por ser chicas trans. Contame un poco lo que te acordás de todo ese momento tan cruento, tan oscuro. Bueno, de hecho, empecé mi transición al inicio de los años 80, en plena dictadura. Entonces vivíamos en un contexto totalmente represivo porque no teníamos derecho a nada. Nosotras, en ese momento, existían edictos policiales que nos condenaban por ser trans hasta 120 días de arresto, de los cuales vivíamos detenida todo el tiempo. O sea, no podíamos ni siquiera ir a un hospital porque nos llevaban detenida, no podíamos ir a un supermercado porque nos agarraban y nos llevaban detenida. O sea, vivíamos ocultas prácticamente todo el tiempo. Vivíamos en comunidad, que eso era muy importante para nosotros, nos ayudábamos entre nosotras mismas, vivíamos en pensiones, como siempre decimos, y eso fue una fuerza que siempre tuvimos para seguir adelante en ese periodo, ¿no? Pero vos, eso no solamente pasó en dictadura, sino también pasó en democracia. También o sea que democracia. para nosotras no hubo democracia ni dictadura, fue siempre todo igual. Y bueno, por eso fue la reparación histórica, porque a nosotras nos negaron todos los derechos, el derecho a trabajar, a estudiar y a tener una vida digna. Entonces, eso fue muy triste porque no nos reconstruimos como personas ni como seres humanos, ¿no? Entonces, eso para nosotras fue muy importante. Es por eso que quise también contar en la autobiografía todo ese periodo nefasto que hemos vivido acá en Argentina, hasta que me autoexilié, que fue en los años 90. Nosotros éramos un colectivo más o menos de unas 40 personas trans en ese momento. Cuando volví del exilio en el año 2009, quedamos vivas 10. 30 de nuestras compañeras murieron por distintas razones, ¿no? Y eso Solo fue muy... 10. De 30 que se exiliaron, quedaron vivas 10. Sí, quedamos 10. Entonces, como que
también es reivindicar a nuestras compañeras todo lo que nos hemos pasado y las que no llegaron para vivir esto, ¿no? Por eso decidí escribir esto. Y bueno, y después cuando llegué del exilio, eso, para comencé con mantener el viva teatro, la memoria de todas memoria ellas. latente, Y estoy digamos. pensando, claro, también en más allá de las encarcelaciones totalmente injustas, de todo ese maltrato, de toda esa violencia, además de física, verbal y psicológica, experiencias que vos has contado como micro humillaciones, micro y macro humillaciones, como por ejemplo recuerdo que una vez contaste en algún programa que te invité acá que iban a un bar, iban a un restaurante a comer algo con una compañera trans tuya también y había una concejala de hace mucho tiempo en ese momento. No era una concejala, era una jueza. Una jueza. La jueza de falta que nos condenaba está en un capítulo de mi autobiografía, que estábamos un mediodía almorzando con una compañera, Laura, y de repente se nos acerca esta señora y nos echa del lugar porque dice que donde estaba ella nosotras no podíamos estar. Tuvimos que llamar al mozo, pagarle y retirarnos sin terminar de consumir. Esas cosas humillantes que nos pasaban a continuación, no solo eso, siempre, ¿no? En la vida. Y lo peor de todo, ¿sabes, Luca? Que nosotras naturalizábamos eso. Eso que es algo mucho peor todavía, ¿no? Porque es como que recién pude entender cómo se vive de otra manera cuando me autoexilié en otro país, donde conocí otra cultura. Porque mientras estábamos acá, estábamos siempre en ese contexto, ¿no? De humillación y de represión. Y bueno, y por eso es la reparación, ¿no? Bienvenida sea, porque a nosotras, aparte de lo que nos dio una vida más digna, fue necesaria para reparar, que nunca en realidad pudieron reparar el daño físico y mental que nos hicieron. ¿Cuánto hay que hacer para Porque reparar, eso, aunque sea una parte de todo eso? Porque eso no se repara más. Humillación. El daño que nos hicieron no se repara más. Imagínate que nosotros hemos perdido familias por ser como éramos. ¿Me entendés? Porque nuestras familias no nos aceptaban. ¿Pero por qué no nos aceptaban? Porque era todo un contexto represivo en ese periodo, ¿me entendés? Nosotras, la prensa amarillista nos sacaba en el diario con nombre y apellido, ¿me entendés? Y la dirección de nuestras casas, o sea, que nuestra familia sufría al mismo momento que sufríamos nosotras también, porque estábamos señaladas con el dedo todo el tiempo. Entonces eso también fue un contexto muy, muy triste para nosotras, ¿no? El desarraigo de nuestra familia, haber perdido un montón de cosas, vernos reconstruirnos como personas, porque teníamos sueños como cualquier persona, queríamos estudiar, queríamos trabajar, porque éramos personas como cualquier otra persona, teníamos manos para trabajar, mente para pensar, piernas para correr, o sea, no nos hacía falta nada. Aparte no pedíamos nada regalado. ¿Me entendés? Claro, solamente queríamos existir. Caminar por la calle. Existir y ser como cualquier otra persona. Por suerte hoy, Sí. gracias a Dios, ya las cosas han cambiado. Aunque tenemos que estar muy atentas siempre Eso. para no volver atrás. No hay que retroceder, No hay que ni un retroceder. solo milímetro. No Todo- se va a retroceder un solo milímetro. Todos los derechos que hemos conquistado fue gracias a nuestras compañeras que se han encadenado en tribunales o en las comisarías pidiendo, ¿me entendés?, que cambien las cosas. Y corrió mucha sangre bajo del puente para llegar a hoy, que hoy, gracias a Dios, podemos estar libres, trabajar, estudiar, caminar, sentarnos en un bar sin tener el miedo de que la policía nos arreste. Pero todos esos derechos adquiridos tenemos que cuidarlos. ¿Qué sentís que pasa hoy en la sociedad? ¿Qué sentís que es lo que ocurre más allá de todos estos derechos adquiridos, más allá de todas estas luchas y de todas estas libertades que si uno compara claramente puede ser considerado como una especie de paraíso en comparación de lo que se vivió en los años de dictadura, inclusive también en la democracia, que ya me contaste que no hay ninguna línea que permee ni nada que desdibuje un periodo de otro para una mujer trans? Solo que, ¿qué crees vos que ocurre hoy en día? Que muchos de esos derechos que se está buscando retroceder, que mucha gente también avala que se retroceda en todo eso. ¿Por qué sentís que gran parte de la sociedad todavía está virando el timón hacia ese lado? Yo creo que hay mucha violencia, Sí. ¿me entendés?, hacia nuestro colectivo. Y lamentablemente la gente escucha y actúa de la manera que puede. Estamos viviendo en democracia, por suerte, pero podemos expresarnos como que nosotras queremos. Pero hay mucha violencia y falta mucho que la gente aprenda al respecto, porque el respeto para mí es lo más importante, ¿no?, del ser humano. Sin respeto no vas a ningún lado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿me entendés? Con las cosas homofóbicas viste, que están diciendo por ahí, esas cosas horribles que nos pasan, que bueno, hay que estar muy atentos.
a todo Claro que eso. sí, claro que sí. Y acá que tengo el libro en mano, ¿cómo fuiste explorando esos espacios ocultos? Porque hay imágenes que son mucho más vívidas, que uno las tiene mucho más presentes, que vibran de una forma más directa, y uno cuando comienza a escribir y comienza a recordar, te vas metiendo en algunos pasadizos, en esos intersticios, en espacios ocultos que tal vez tenías en el olvido o archivados en el inconsciente en algún lugar. ¿Qué pasó cuando te encontraste, Caro, con todo eso? Y fue como terapia viva, Fue ¿viste? terapéutico. Me senté Claro. un día en la compu y dije, bueno, chau, acá voy a empezar a escribir desde chica, y los recuerdos se me vinieron así, cayendo, ¿viste? Y empecé a contar todo, mi infancia, cómo fue, el trauma de la separación de mis padres, que era muy niña, la adolescencia, que fue muy difícil, porque era muy rebelde, el teatro, que yo empecé a estudiar cuando era muy chica, a los 14 años, con Zapata, Mirko Buchin. Nada Ahí menos. empecé con el arte, lo descubrí, me pareció fantástico y digo, bueno, yo quiero esto, quiero seguir este camino. Pero cuando empecé mi transición a los 16 años, lamentablemente no lo pude hacer. Eso, ¿me entendés? Se paró en ese momento y quedó ahí en un costadito en el corazón y dije, bueno, ya está, lo voy a llevar como una frustración. Pero la vida te da muchas sorpresas y cuando llegué del exilio, Omar Serra, nuestro maestro... Y nuestro director también. Me abrió la puerta de su casa y ahí donde empecé otra vez con el arte y el teatro, que es mi pasión, ¿no? Y eso es importante, porque es como que la vida me dio una segunda oportunidad para poder seguir haciendo lo que uno quiere. Filosofía en el tocador, me acuerdo de haberte visto en una temporada súper exitosa. Paquito, la obra de Paco Yamandreu, otro gran resiliente y un gran emblema de la diversidad, el modista de Eva Perón y de las grandes estrellas de la época, también que la hemos hecho juntos con gran elenco y bajo la dirección del gran Omar Serra también, que hemos convivido sábados y funciones en los camarines. Sí, 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 fue muy divertido y hemos aprendido mucho, porque eso es un recorrido que uno aprende en el teatro, nunca deja de aprender, ¿no es cierto? Porque hemos trabajado, al menos tuve la suerte yo de haber trabajado con varios directores, con Ana Provenzano, Cristina Carosa, La Piccinini, bueno, muchos, y siempre aprendo de todo, ¿no? Porque es importante, la carrera del actor es muy rica. Y de eso se trata, ¿no? De seguir avanzando con lo que uno ama realmente, porque es una pasión que si no lo amás, no lo llegas a entender nunca. Y hablando del teatro, justamente que este es un poco el reencuentro de las dos Evas. Nosotros en la obra que vamos a volver a escena con la obra Paquito este año, bajo la dirección de Omar Serra, nosotras dos hacíamos de Eva Perón. Sí. Eran dos Qué Evas. fuerte, ¿no? Ese personaje. Tremendo. Porque, bueno, hay que ser Eva, ¿eh? Eva era una persona con mucho carácter, ¿me entendés? Y muy emblemática. Y nosotros tuvimos la suerte de personificarlo. Y bueno, fue muy difícil, al menos para mí, interpretarlo. Porque Omar, con la mano de Omar, que él estaba ahí todo el tiempo, ¿me entendés? Enseñándome para poder sacarlo. Pero bueno, al fin lo hemos sacado. Y vos que sos tan talentoso, lo sacaste así. Porque sos un genio total, que te amo. Un placer, y yo te amo a vos, y un placer haber compartido el escenario, compartir esta nota y todo lo que seguiremos compartiendo juntos, Caro, claro que sí. Ese es tu nombre, el libro de Carolina Boetti, la autobiografía en primera persona de Carolina Boetti. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo podemos comprar? Se puede conseguir en Mal de Archivo, que es una librería que está en la calle Urquiza 1613. Bueno, Mal de Archivo fue Misiones, que fue la editorial que me lo sacó, y también gracias a Espacio Santafesino, que fui ganadora de esto y que aportó mucho para que pueda salir la autobiografía. Al Mal de Archivo, y si no, se pueden contactar conmigo su Instagram, Carolina Boetti, ahí tengo un montón de libros para vender y para dar, que eso está bueno también. Claro que sí. Es importante porque es una autobiografía textual y visual, porque también hace un recorrido con todas las fotografías. Por Eso, suerte que tengo tenemos un por acervo acá también. fotográfico muy interesante que lo conservé. Y bueno, el libro está acompañado por el relato y todas las fotografías que he conservado desde chica. Gracias por venir, Caro, gracias por todo gracias lo a que vos. sos. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos y bueno, mucho mer para todos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ya volveremos con Paquito, volveremos al escenario de la mano del gran emblemático Omar Serra. Obvio. Claro que sí. Vamos a un brevísimo corte, me quedo acá con el libro, me quedo acá dialogando con Caro y en breve nos vemos con mucho más de Somos Eco.